¿Alguna vez te has encontrado atrapado en un ciclo interminable de pensamientos negativos? ¿Sintiendo como si tu mente saboteara cada paso que das? Esa sensación de impotencia que surge cuando la inseguridad se apodera de ti y la ansiedad parece crecer como una sombra cada vez más grande, ¿te resulta familiar? Imagina por un momento que pudieras, de una vez por todas, romper ese patrón mental sofocante. Imagina vivir sin ser rehén de tus propias emociones, sintiéndote libre para actuar, pensar y existir sin miedo al fracaso o al rechazo. Ahora pregúntate, ¿y si te dijera que eso es posible? Carl Jung, uno de los más grandes pensadores de la psicología moderna, decía que aquello a lo que te resistes, persiste. Esto significa que cuanto más luchas contra tus pensamientos negativos, más se fortalecen. Pero, ¿y si en vez de resistirte, pudieras transformarlos? No ignorarlos, no evitarlos, sino entenderlos y resignificarlos. Ese cambio comienza con un simple reconocimiento. Aceptar que esos pensamientos forman parte de ti. Son reflejos de tus experiencias, miedos y expectativas. Pero aquí está el secreto. Ya no necesitas ser controlado por ellos. El gran error que la mayoría comete es intentar eliminar completamente los pensamientos negativos. Eso solo genera frustración y culpa. La verdad es que los pensamientos negativos no son tus enemigos. Son indicadores de que algo dentro de ti necesita atención y comprensión. Si realmente quieres romper ese ciclo y vivir una vida mentalmente más ligera, es necesario dejar de luchar contra tus sombras y comenzar a comprenderlas. Y eso es exactamente lo que voy a enseñarte hoy. La técnica definitiva para transformar tus inseguridades en una fuerza capaz de impulsar tu vida. Muchas veces nuestra mente parece un campo de batalla, donde pensamientos negativos y positivos se enfrentan sin descanso. En los peores días es casi imposible ignorar ese flujo interminable de críticas internas, recuerdos dolorosos e inseguridades que parecen surgir de la nada. ¿Te has preguntado por qué, incluso intentando ser positivo, esos pensamientos oscuros siguen apareciendo? Es como si, cuanto más intentaras alejarlos, más fuerza cobraran. Eso sucede porque la mente no responde bien a la represión. Resiste, persiste y a veces incluso amplifica lo que tratamos de negar. La clave de la transformación está en cambiar la forma en que lidiamos con esos pensamientos, no simplemente tratando de expulsarlos. Carl Jung creía que nuestra sombra, esa parte oscura y reprimida de la mente, guarda un poder inmenso que ignoramos por miedo. Al rechazar los pensamientos negativos, en realidad estamos rechazando una parte de nosotros mismos. Y es precisamente ese rechazo lo que los vuelve más fuertes, más insistentes. El proceso de liberación no pasa por eliminar esos pensamientos, sino por comprenderlos profundamente. Es como abrir un diálogo interno donde dejas de luchar y comienzas a escuchar lo que tu inconsciente realmente está tratando de decir. El dolor muchas veces lleva mensajes importantes sobre nuestras inseguridades y creencias arraigadas. Pero, ¿cómo transformar ese dolor en aprendizaje? El primer paso es reconocer que los pensamientos negativos no son simplemente tus enemigos, son señales. Señales de que algo dentro de ti necesita cuidado, atención y comprensión. En vez de sofocarlos, intenta explorar de dónde vienen, qué miedos los alimentan y qué historias inconscientes están tratando de contarte. Ese cambio de perspectiva le quita el poder destructivo a los pensamientos negativos y los transforma en recursos de autoconocimiento. La verdadera libertad mental comienza cuando dejas de reaccionar automáticamente a los pensamientos negativos y pasas a observarlos con curiosidad. Cuando permites que el dolor se manifieste sin juicio, pierde la capacidad de controlar tus emociones. Es en ese momento cuando comienza la transformación, cuando la aceptación se convierte en una herramienta de cambio profundo. A partir de ahí, empiezas a experimentar una sensación de paz que no depende de la ausencia de pensamientos negativos, sino de la comprensión de su origen. Hubo un momento en mi vida en que los pensamientos negativos eran como sombras que se arrastraban por todos los rincones de mi mente. Me despertaba ya cargado de preocupaciones, sintiendo como si un peso invisible estuviera siempre sobre mis hombros. A veces era la inseguridad de no ser lo suficientemente bueno, otras veces el miedo de que todo saliera mal.
Cuanto más intentaba librarme de esos pensamientos, más intensos se volvían, como una cadena que apretaba cada vez más. Fue entonces cuando me di cuenta de que luchar contra ellos solo me mantenía más atrapado, y empecé a buscar una forma diferente de lidiar con eso. Fue así como conocí las ideas de Carl Jung y su enfoque sobre la sombra. Él decía que cuanto más resistimos una parte de nosotros mismos, más fuerza adquiere. Lo que más me impactó fue entender que aquellos pensamientos negativos eran como voces reprimidas que necesitaban ser escuchadas. En vez de intentar eliminarlos, necesitaba comprenderlos, y eso cambió todo. Empecé a preguntarme, ¿qué me están intentando decir estos pensamientos? ¿Qué miedos están ocultos detrás de esas palabras repetitivas y sofocantes? Ese simple cambio de enfoque me hizo darme cuenta de que yo no era víctima de mis pensamientos, yo era el observador de ellos. Fue liberador comenzar a reconocer esos pensamientos sin juzgarlos. En vez de culparme por sentirme inseguro o ansioso, empecé a acoger esas emociones como quien recibe a un visitante inesperado. De repente empezaron a perder fuerza. La ansiedad se volvía menos intensa cuando dejaba de luchar contra ella y comenzaba a escuchar lo que intentaba mostrarme. Con el tiempo me di cuenta de que algunos de mis mayores miedos en realidad eran partes de mi propia historia que aún no había aceptado por completo. La verdadera transformación ocurrió cuando entendí que no necesitaba vencer mis pensamientos negativos. Necesitaba hacer las paces con ellos. Cuando dejé de huir de las sombras, dejaron de perseguirme. La aceptación se convirtió en mi aliada y la comprensión reemplazó la resistencia. Es increíble cómo cambiar el enfoque de ¿cómo dejo de pensar en esto? A ¿qué significa realmente este pensamiento? Puede aliviar el peso mental y traer una nueva perspectiva de paz. El método que transformó mi forma de lidiar con los pensamientos negativos es simple pero poderoso. Todo comienza con una práctica que Jung llamó integración de la sombra. En lugar de rechazar o luchar contra los pensamientos negativos, los acoges como parte de tu experiencia humana. El primer paso es observar los pensamientos sin juicio. Parece fácil, pero es desafiante al principio. Cuando surja un pensamiento negativo, en vez de reaccionar con culpa o ansiedad, solo reconoce su presencia. Dite a ti mismo, estoy teniendo este pensamiento y está bien. Eso le quita el peso emocional inmediato y te permite analizar lo que realmente está sucediendo. Después de reconocer el pensamiento, pregúntate, ¿qué está intentando mostrarme este pensamiento? Muchas veces está ligado a un miedo específico, una inseguridad que no ha sido resuelta o una expectativa que tienes sobre ti mismo. Analizar el contexto en el cual surge también es fundamental. ¿Está relacionado con un evento reciente? ¿Con un recuerdo doloroso? Cuando investigas las raíces de esos pensamientos, comienzas a identificar patrones y te das cuenta de que no surgen por casualidad. Hay una historia detrás de ellos. Eso hace que el pensamiento deje de ser un enemigo y se convierta en una herramienta de autoconocimiento. La tercera etapa es la resignificación. Después de identificar lo que ese pensamiento representa, puedes cuestionar su validez. Muchas veces los pensamientos negativos cargan verdades distorsionadas, fruto de experiencias pasadas o miedos proyectados al futuro. Pregúntate, ¿este pensamiento refleja la realidad o es solo una interpretación exagerada de mis miedos? Cuando desafías la autenticidad de esos pensamientos, comienzan a perder fuerza. Poco a poco, te das cuenta de que no tienen tanto poder como parecía. Es como quitar el velo de una ilusión que te mantenía atrapado. Por último, practica la aceptación. No te culpes por pensar negativamente. Todos pasamos por eso. La diferencia está en saber lidiar de forma saludable. Transforma la resistencia en curiosidad y la lucha en comprensión. De esa forma, tus pensamientos negativos dejan de ser fuerzas destructivas y se convierten en pistas valiosas sobre quién eres realmente. Cuando abrazas incluso las partes oscuras de tu mente, se integran a tu yo consciente, reduciendo el conflicto interno y trayendo un equilibrio mental que antes parecía imposible. Ahora que ya comprendes la importancia de aceptar y resignificar tus pensamientos negativos, es hora de actuar. La transformación no ocurre solo en el plano de la comprensión teórica.
Exige práctica y constancia. El primer paso es crear un espacio seguro para tus reflexiones. Elige un momento del día en que puedas estar solo, lejos de distracciones. Cierra los ojos, respira profundo y deja que los pensamientos fluyan. No los interrumpas, no los juzgues, solo obsérvalos. Permite que cada idea aparezca como una nube pasajera, sin apegarte ni intentar controlarla. Ese proceso no solo calma la mente, sino que también fortalece la capacidad de autorregulación emocional. Luego, comienza a escribir. Anota los pensamientos negativos que más te incomodan e intenta relacionarlos con situaciones específicas. Esto te ayudará a notar patrones que antes pasaban desapercibidos. Por ejemplo, ¿sueles pensar que no eres lo suficientemente bueno cada vez que enfrentas un reto en el trabajo? ¿Sientes miedo de fallar siempre que algo nuevo surge en tu vida? Identificar esas conexiones es crucial, pues muestra que los pensamientos negativos no aparecen al azar. Tienen raíces profundas, muchas veces ligadas a creencias antiguas y experiencias mal digeridas. El siguiente paso es reescribir esas creencias. Para cada pensamiento negativo anotado, crea una versión que traduzca la verdad de manera más equilibrada y realista. Si tu mente dice, nunca lo voy a lograr, transforma en, puede ser difícil, pero tengo los recursos para enfrentar esto. La reformulación constante modifica la estructura del pensamiento con el tiempo, haciendo que las creencias negativas pierdan la fuerza que solían tener. La mente se adapta al nuevo patrón, aceptando interpretaciones más constructivas como normales y naturales. Por último, comprométete con pequeñas acciones diarias que refuercen ese cambio. Cada vez que surja un pensamiento negativo, pon en práctica lo que has aprendido. Recuerda que el objetivo no es eliminar por completo las ideas negativas, sino aprender a convivir con ellas de forma saludable y equilibrada. Cuando entiendes que el control está en la forma en que reaccionas y no en el contenido de los pensamientos, descubres una nueva libertad interna. Ese es el poder de transformar la mente, no solo aceptando el dolor, sino resignificándolo. Ahora que conoces el método para transformar tus pensamientos negativos, es hora de dar un paso decisivo en tu camino de autoconocimiento. El cambio comienza dentro de ti, en la forma en que enfrentas tus propias sombras. Cada pensamiento negativo que surge es una oportunidad de conocerte más profundamente, de entender las raíces de tu miedo y de tu inseguridad. En vez de huir de esos pensamientos, abrázalos. Reconoce que forman parte de tu historia y en lugar de resistirte, permítete escuchar lo que tienen que decir. La aceptación es el primer paso para disolver el poder que esas ideas tienen sobre ti. A partir de ahora, comprométete a no luchar más contra tu mente. En vez de preguntarte por qué aparecen esos pensamientos, cuestiona cómo puedes usarlos a tu favor. Cada sentimiento de incapacidad puede convertirse en una invitación para fortalecerte. Cada miedo irracional puede resignificarse como una señal de que hay áreas en tu vida que necesitan atención. Ese cambio de perspectiva no es fácil al principio, pero con práctica y paciencia descubrirás que tus pensamientos pueden convertirse en aliados en el proceso de crecimiento personal. Imagina vivir tus días sin sentirte paralizado por la negatividad. Imagina tener la claridad mental para reconocer cuándo un pensamiento está tratando de sabotearte y, en lugar de ceder, usarlo como impulso para actuar con más confianza. Esa sensación de libertad no es un ideal inalcanzable, es una construcción diaria que comienza con pequeñas actitudes. Recuerda, cambiar tu mentalidad es como fortalecer un músculo. Requiere entrenamiento constante, dedicación y una dosis de coraje para enfrentar tus propias verdades. Así que no esperes más para dar el siguiente paso. Comienza hoy mismo, reflexionando sobre tus pensamientos con curiosidad en lugar de resistencia. Si este contenido tuvo sentido para ti, dale like al video y suscríbete al canal para más reflexiones que transforman tu forma de pensar. Comparte con alguien que también necesite liberarse de sus propias ataduras mentales. Juntos, vamos a esparcir este mensaje y ayudar a más personas a descubrir el poder transformador que existe en la aceptación. ¿Estás listo para asumir el control de tu mente?